Es importante entender que los objetivos de la defensa de la competencia y la regulación a veces coinciden y a veces difieren. El objetivo de la regulación, los objetivos de la regulación primero son múltiples. Muy importante entender esto. Los reguladores sectoriales en general priorizan la sostenibilidad del sistema, que crezca el sistema, que vengan inversiones al sector. También priorizan objetivos de eficiencia, de bienestar de los usuarios. En ese sentido, ahí hay objetivos que son similares a los de la defensa de la competencia. Y los reguladores sectoriales también priorizan objetivos de equidad, que es otro de los objetivos donde quizás, donde seguramente no va a haber objetivos comunes con la defensa de la competencia. Esta multiplicidad de objetivos hace que muchas veces los mismos reguladores se vean frente a la disyuntiva de cuál objetivo priorizar. Entonces va a haber reguladores que van a priorizar más objetivos de equidad, reguladores que van a priorizar más la atracción de inversiones al sector, o reguladores que van a priorizar más objetivos de eficiencia y de promoción de la competencia. En ese sentido, los objetivos de los reguladores no son exactamente iguales a los objetivos de las agencias de competencia, que básicamente defienden el bienestar del consumidor y la eficiencia en la asignación de recursos. Entonces acá hay un primer elemento que nos lleva a priorizar la interacción entre reguladores y agencias de competencia. Los reguladores suelen tener mucho más conocimiento técnico del sector, pero no necesariamente priorizan los objetivos de competencia. Las autoridades de competencia conocen los instrumentos de la defensa de la competencia, entonces en ese sentido es muy importante que trabajen en forma conjunta. Entonces entender que los objetivos, que la complementariedad entre reguladores y la agencia de competencia es muy importante. Esto también surge de las recomendaciones de la OCDE. Ustedes saben que la OCDE analiza estos temas de interacción entre competencia y regulación hace décadas, y las recomendaciones van siempre en este sentido, de que tiene que haber interacción entre reguladores y agencias de competencia. Y acá quiero remitirme un poco a la historia de las telecomunicaciones, justamente para no repetir errores. A veces es aburrido remontarse a la historia, pero también es importante. Si nos remontamos al proceso de privatizaciones de las telecomunicaciones en Argentina, a finales de los 80, principios de los 90, es un muy buen ejemplo que siempre damos de cómo no debe hacerse una privatización. O sea, realmente si hay algo que no se priorizó al principio de los 90, cuando se priorizó el sector de regulaciones, es que no se priorizó la competencia. O sea, en segmentos donde la competencia era tecnológicamente posible, no se priorizó. Básicamente lo que se hizo fue pasar de un monopolio estatal a dos monopolios privados, donde se repartió el país en dos sectores. El sector norte se le asignó a Telecom y el sector sur a Telefónica, y lo mismo se hizo con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando discutíamos esto a principios de los 90, realmente lo dábamos como ejemplo de lo que no debía hacerse, cómo una privatización se hizo sin tener en cuenta los principios de competencia. Y en el diseño de ese proceso privatizador, la agencia de competencia que ya existía no participó de ninguna manera. De ninguna manera. Y esto contrasta mucho con cómo se privatizó el sector energético, básicamente gas y electricidad. Esto discutíamos la semana pasada en un seminario organizado también por la Embajada Británica y Fiel sobre temas de competencia en el sector energético, y una de las cosas que destacábamos la semana pasada era justamente eso. Si hay un mérito que tuvo el proceso de privatización en su sector energético, es que se priorizaron los objetivos de competencia. Allí donde la tecnología permitía la competencia, se priorizó la misma. Y entonces, en ese sentido, el proceso privatizador de telecomunicaciones y el sector energético son muy distintos, o sea, se diseñaron de manera diferente y los resultados fueron diferentes. Entonces, durante todo el proceso de privatizaciones, yo diría que pese a que la autoridad de competencia existía, no participó, sobre todo en el diseño de las telecomunicaciones, diría tampoco participó en el diseño de las privatizaciones del sector energético, pero los que privatizaron el sector energético sí priorizaron objetivos de competencia, pero no porque la autoridad de competencia hubiera participado, simplemente porque ellos entendían que esto era importante. ¿Dónde empieza a jugar un rol la autoridad de competencia en el proceso de privatizaciones de las telecomunicaciones? Y ahí Esteban mostraba una línea de tiempo.
la primera intervención en el sector de telecomunicaciones que tuvo la autoridad de competencia fue en el año 96. En el año 96, seguramente ustedes recuerdan, hubo un rebalanceo tarifario muy importante que tenía por objetivo justamente sentar las bases para luego desregular el sector. Entonces, como había un problema de estructura tarifaria muy grande, donde las tarifas urbanas estaban subsidiadas por tarifas interurbanas e internacionales, hubo un rebalanceo tarifario muy importante. En ese proceso, la autoridad de competencia fue consultada. Si bien no estaba previsto en el marco regulatorio, fue consultada acerca de ese rebalanceo tarifario y dio su opinión positiva en el sentido de que sí era cierto que el rebalanceo tarifario iba a sentar las bases de un posterior proceso de introducción de competencia en el sector de telecomunicaciones. Y luego de eso, yo no sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo con mucha claridad, hubo una primera desregulación o introducción de competencia en el sector, donde se abrió la competencia pero solo para 4 actores. ¿Sí? Esto fue una decisión del regulador, también cuestionada porque, una vez más, lo que había dicho la autoridad de competencia en ese momento, y la tecnología y la experiencia internacional sí lo mostraba, existía la posibilidad de introducir mucha más competencia que se le introdujo en el año 96 en el sector de telecomunicaciones en Argentina. O sea, pudiendo introducir competencia, se prefirió pasar de un mercado monopólico a un mercado oligopólico, ¿sí? Donde el mercado se dejaba disponible para los 4 actores los 4 incumbentes que estaban en el sector en ese momento, tanto en telefonía fija como en telefonía celular. Y yo diría que es recién ahí, en el año 99, donde el proceso de incorporación de competencia a las telecomunicaciones aparece con más fuerza. Paralelamente, y lo señalaba Esteban en su presentación, en el año 99 se sanciona la Ley 25.156 y ahí otra vez aparece el rol de la autoridad de competencia. La autoridad de competencia tuvo un rol muy importante en la redacción de la Ley 25.156 y esto se manifiesta en 2 artículos. Uno es en las disposiciones transitorias de la ley, donde uno de los artículos, cuyo número ahora no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la redacción, dice: deróganse todas las atribuciones que hubieran sido otorgadas a otros organismos o entes reguladores. ¿Sí? Esto quiere decir, la ley 25.156 de defensa de la competencia le da todas las atribuciones en materia de defensa de la competencia a la autoridad de competencia y se las quita a los entes reguladores que las hubieran obtenido durante el proceso de privatizaciones. Esto es un hito muy importante. Y el otro hito es el artículo 16, donde, como señalaba Esteban, cuando se controlan fusiones y adquisiciones en sectores regulados, los reguladores tienen que manifestarse respecto a si la fusión cumple o no con el marco regulatorio y a si la fusión puede tener un efecto nocivo sobre el funcionamiento del mercado. Este informe es no vinculante, quiere decir que la autoridad de competencia puede hacer lo suyo o no. Otro caso conflictivo, no en este sector, pero recuerdo que fue muy conflictivo, fue el Aeropuertos Argentinos 2000 Lapa, donde también el regulador de aeropuertos se manifestó a favor de esta operación de concentración y finalmente la autoridad de competencia la rechazó. En casos en las telecomunicaciones, recuerdo la consulta sobre el Calling Party Pay, donde la autoridad de competencia manifestó su posición a raíz de una consulta del regulador. Y luego del año 99 recuerdo decenas de fusiones en el sector de telecomunicaciones donde la autoridad de competencia se manifestó y sobre todo en el sector de cable, ¿sí? Y también recuerdo discusiones respecto a hasta qué punto había que promover la convergencia en telecomunicaciones o había que de alguna manera proteger al sector de cables en el mercado de las telecomunicaciones. Todas estas cosas que les cuento tienen muchísimo que ver con lo que estamos discutiendo. Es básicamente un tema que tiene que enfrentar de manera conjunta reguladores y autoridades de competencia, y no siempre fue así. Cuando las recomendaciones de la OCDE en este sentido son: por favor, siéntense y cooperen. Lo que yo he visto a nivel internacional, que es muy interesante, es acuerdos de cooperación explícitos. ¿Y por qué digo esto? Porque Argentina en este momento está viviendo un proceso muy interesante. Esteban comentaba acerca de
las mejoras que hubieron en la autoridad de competencia con el cambio de gobierno y las mejoras que se están proponiendo con el nuevo proyecto de ley, que van en la dirección correcta, van en la dirección de incorporar las mejoras que hubieron en defensa de la competencia en los países más avanzados que el nuestro, incluso en países menos avanzados que los nuestros. Por cualquier indicador que miren, hay varios ejemplos de países menos avanzados que la Argentina que ya incorporaron estos instrumentos. Entonces, por un lado tenemos todo el avance actual y el potencial en defensa de la competencia, pero simultáneamente en Argentina estamos discutiendo una nueva ley de comunicaciones, la llamaría yo, entre comillas, porque va más allá de las telecomunicaciones, también incluye los medios audiovisuales. Esta ley de comunicaciones debería incluir un capítulo de competencia. O sea, tiene que incluir un capítulo de competencia, tiene que discutir el tema de la convergencia. Y hasta donde yo sé, la autoridad de competencia no necesariamente está participando en la redacción de esta ley de comunicaciones. Entonces ahí tienen un buen primer paso de en qué dirección hay que ir. La autoridad de competencia debería estar participando en la redacción de esta ley de comunicaciones, por lo menos en el capítulo de competencia. A mí no me gustaría que le pidieran una opinión después que la ley fue redactada. Me gustaría que participara desde los inicios de la redacción que están siendo en este preciso instante. Entonces, en este preciso instante, como recomendación, me surge la autoridad de competencia debería participar en la redacción de esta ley. La experiencia internacional va en este sentido. Podemos mirar la experiencia del OECD, la experiencia inglesa, la experiencia australiana, la experiencia de Nueva Zelanda. Son todas experiencias donde las leyes de telecomunicaciones y telecomunicaciones convergentes, digamos, o sea, en donde convergen telecomunicaciones y comunicaciones y medios audiovisuales, todas estas incorporan capítulos de competencia y priorizan la competencia. Y las autoridades de competencia participan activamente en el diseño de estos marcos regulatorios. Entonces yo diría que tenemos una oportunidad histórica, la desperdiciamos a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, tratemos de no desperdiciarlas en este momento. Tenemos una nueva oportunidad histórica, perdimos no sé cuántos años, más de 15, no perdamos uno más. Y finalmente, aprovechando que Esteban cubrió muchísimo de estos temas, el tema institucional. Me quiero referir al tema institucional. En Argentina todavía no tenemos autoridad de competencia independiente. Como señaló Esteban, el nuevo proyecto de ley así se está proponiendo. Esas son las recomendaciones internacionales en la materia, las buenas prácticas hay que tener una autoridad independiente, pero no independiente del poder político, también independiente del poder privado. Cuando uno habla de independencia, es independencia del poder político, independencia del sector privado. Una autoridad técnica, ¿sí? Y como decía Esteban, donde el Poder Ejecutivo no decide sobre el tema de competencia, deciden los especialistas, deciden los técnicos que fueron elegidos por concurso y que tienen independencia del Poder Ejecutivo y del sector privado. Pero esto que estamos señalando para la autoridad de competencia también es cierto para los reguladores sectoriales. Entonces también tenemos que ir hacia un esquema de reguladores sectoriales independientes en las telecomunicaciones, en el sector energético, etc. Sé que este gobierno lo está haciendo, pero simplemente un llamado de atención, no perdamos una nueva oportunidad. La tenemos, aprovechémosla. Y con esto termino mi presentación. Así que muchísimas gracias.